Estados Unidos espera los resultados presidenciales. Las urnas aún están abiertas en la costa oeste, mientras en la del este empezaron a contar votos hace pocos minutos. Una sorpresiva lluvia y granizada en Azuay permitió que el caudal en el río Paute crezca levemente desde esta tarde. Los ríos que alimentan la central Coca-Cola Sinclair disminuyeron y un equipo de Televistazo constató que incluso se puede caminar en su lecho. En su defensa por el proceso de juicio político en la Asamblea, la exministra de Energía Andrea Robo asegura que 2 ministros y hasta el presidente Noboa fueron alertados sobre la crisis energética antes de su salida del cargo. El Consejo de la Judicatura fijó un procedimiento para que fiscales y jueces agilicen la entrega de 5,000 armas incautadas a los delincuentes que siguen represadas y no llegan a la policía y Fuerzas Armadas. Órdenes de prisión preventiva en el caso Metástasis están próximas a caducar debido a que el juicio avanza con lentitud y el plazo vence en diciembre. La Fiscalía acusará por delincuencia organizada en el caso Purga al exasambleísta Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y otras 21 personas. El correísmo, que expulsó a la base estadounidense de Manta e incluyó la prohibición de bases extranjeras en la Constitución, preside la comisión para tratar la reforma que permitiría nuevamente su operación. El candidato presidencial por el Partido Socialista, Pedro Granja, anunció que se retira de la campaña presidencial tras el ataque contra el abogado Joselito Argüello y amenazas de las que dice ser blanco. De los 30,000 ecuatorianos que residen en Valencia, 40 han pedido ayuda humanitaria y un nuevo pasaporte, mientras sigue la búsqueda de otros migrantes a una semana del paso devastador de la tormenta Dana. El Real Madrid y el Manchester City fueron derrotados en una jornada de sorpresas en la Champions League. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar en este martes 5 de noviembre, fecha crucial para los estadounidenses que eligen a quien va a ocupar la Casa Blanca por los próximos 4 años. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump aspiran a la presidencia de los Estados Unidos. Comenzamos. Estados Unidos, en vilo hasta el final. Jornada electoral histórica en los Estados Unidos, luego de la cual se sabrá si el país tendrá una mujer presidenta por primera vez con Kamala Harris o si Donald Trump regresa a la Casa Blanca. 2024 ha sido el año con la participación de votantes más alta en unas presidenciales con un récord de electores, incluso entre quienes se acogieron al voto anticipado y al voto por correo. Los centros de votación han empezado ya a cerrar, pero en los estados de la costa oeste permanecerán abiertos hasta 3 horas más. El reporte con Pedro Jiménez. Día de elecciones en los Estados Unidos con miles de personas en las calles. Presencia de simpatizantes del candidato del Partido Republicano Donald Trump y de Kamala Harris, aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata. Más de 83 millones de estadounidenses votaron hasta el domingo por los mecanismos de voto anticipado y voto por correo, y otros tantos lo han hecho hoy de manera presencial, llegando a una participación de más de 160 millones de electores. El país se lleva hoy toda la atención política en una elección que se define con la votación de los estados llamados indecisos, esos que no tienen un claro favorito y que deciden las elecciones cuando los sondeos muestran una situación de empate. En materia de resultados, la Comisión Federal Electoral ha advertido que son las oficinas electorales de cada estado las responsables de certificarlos antes de su publicación, pues no solo se elige presidente, sino también la renovación total de la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado, algunas gobernaciones, autoridades legislativas estatales y reformas legales. Durante el día se activó una operación de seguridad a cargo del FBI luego de haber recibido mensajes amenazantes de supuestas bombas en lugares de votación en Michigan y Georgia, lo que provocó algunos retrasos. Luego autoridades dijeron que las amenazas eran poco creíbles. Donald Trump va optimista, dice que esta ha sido su mejor campaña y que los republicanos están obteniendo buenos resultados. Ha dicho también que si esta resulta ser una elección justa y pierde, será el primero en reconocerlo. En 2020 denunció un fraude y se negó a conceder el triunfo a Joe Biden.
Kamala Harris, en cambio, está en Washington. Esta tarde apareció en el comando general de la campaña del Partido Demócrata y en caso de ganar, el gran evento del triunfo está listo en la Universidad de Howard en la capital estadounidense. Mientras tanto, los centros de votación de la costa este comenzaron a cerrar hace apenas minutos, pero otros, como los de la costa oeste, por ejemplo, lo harán mucho después, hasta 3 horas más tarde, pues el país se divide en 3 franjas horarias, por lo que alguna definición de estas elecciones podría tardar hasta la madrugada del miércoles. La elección presidencial en los Estados Unidos se lleva a cabo mediante un mecanismo de votación complejo e indirecto porque, a diferencia de países como Ecuador, no gana quien más votos directos obtenga en las urnas, sino por decisión del colegio electoral, que asigna un número determinado de votos por cada estado en función del tamaño de la población. Es así como cada estado tiene asignado un número de votos electorales equivalentes al número de representantes y senadores en el Congreso. Por ejemplo, California es el estado con más votos electorales, 54. Entonces, el aspirante a la presidencia que gane en ese territorio se lleva los 54 votos electorales. Texas es otro de los estados con más votos electorales, 40, y la Florida en la costa este también es uno de los estados con mayor votos electorales, estamos hablando de 30 en total. Esa cantidad de votos electorales, el total de votos electorales en juego es de 538. Y quien obtenga 270 se convertirá en el presidente o presidenta de los Estados Unidos y que será posesionado el 20 de enero del próximo año. Y ya cerraron las urnas en los estados de Indiana y Kentucky. Diego Borbolla, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con lo más reciente de las elecciones estadounidenses. Diego. Intenso atardecer aquí en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Cerraron las primeras urnas en los estados de Indiana y Kentucky. Las diversas encuestas se están perfilando. Algunas le dan la ventaja a Donald Trump. Sin embargo, recordemos que solo son aproximaciones que hacen las diversas encuestadoras y medios de comunicación estadounidenses, porque los resultados oficiales se pueden programar para perfilarse en los próximos días de manera oficial. Sin embargo, millones de electores siguen votando en los 50 estados de la Unión Americana. Nosotros seguimos al pendiente de todo lo que trascienda en esta jornada electoral histórica en Washington, D.C. Soy Diego Borbolla para Ecoavisa. Apagones. La montaña rusa. Desde hace 7 días no llueve en Coca-Cola Sinclair. El nivel de los ríos que abastecen la hidroeléctrica bajó, pero ¿cuál es el panorama en los afluentes? Un equipo de Televistazo se trasladó hasta la provincia de Napo para constatar la situación. Veamos. En la captación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair en Napo se constata que el caudal disminuyó. Esto es consecuencia de que el nivel de los ríos Quijos y Salado que forman el río Coca, que alimenta la central, se redujo y provoca que opere a 1/3 de su máxima capacidad. Este es el río Salado, una de las principales fuentes de agua de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Aquí no ha llovido hace 7 días y el nivel del lecho es tan bajo que se puede cruzar caminando. Desde el aire se observa la magnitud del problema. Hay extensas playas de arena y montículos de piedra debido a la falta de lluvias. La arena está seca. Incluso plantas crecen en zonas que deberían estar bajo el agua. En otros lugares se ven los troncos secos de árboles, arrastrados hasta ahí en anteriores inundaciones. Hace 8 días que llovió en la parte alta de la cordillera y esto provocó que bajen sedimentos, piedras, arena, troncos y basura. Por esto la central bajó su producción este domingo. La concentración de esos sedimentos disminuyó este martes a la mitad. La central está generando 580 de sus 1.500 megavatios de potencia instalada. Y los generadores que debían estar funcionando en Quevedo y entregando 50 megavatios desde hoy aún no llegan al país. Se trata de uno de los contratos de emergencia firmados por el gobierno, pero que presenta retraso y trastoca los planes del régimen, como le informa Francisco Garcés. El Ecuador debía contar desde este martes con 50 megavatios más de electricidad. 20 generadores fueron comprados a la empresa Progen, pero no los pudo entregar a tiempo.
La proveedora pidió una prórroga para trasladarlos desde el estado de Florida en Estados Unidos. El gobierno compró esos generadores por $50 millones como parte de los contratos de emergencia por la crisis eléctrica. Debían estar instalados y funcionando en Quevedo. Son parte de un plan para reducir los apagones desde este mes. La proveedora pidió la prórroga, según dijo el gobierno, porque el huracán Milton que tocó la Florida hace un mes paralizó sus actividades, además de la huelga de trabajadores portuarios que duró 5 días e impidió el embarque de los generadores. Televistazo solicitó al Ministerio de Energía información sobre cuándo llegarán al país y cuándo estarán funcionando. No recibió respuesta. El gobierno ha dicho que traerá los generadores vía aérea, pero no ha precisado si esa operación está en marcha. Lo cierto es que ese retraso trastoca sus planes para obtener nueva generación eléctrica desde la primera semana de noviembre. Ese plan incluye otro contrato firmado con la misma empresa que está en marcha para generar 100 megavatios con 29 generadores que costaron $100 millones. Según el contrato, deberán estar en funcionamiento en el Salitral, en Guayas, el 30 de noviembre. Esos equipos tampoco han llegado al país. Con ellos, el gobierno había previsto tener 241 megavatios nuevos de electricidad en noviembre. Y las pocas reservas de energía que se recuperaron la semana pasada están en riesgo por 4 parámetros que complican sostener o subir los niveles de agua en los embalses. Diego Cuenca los puntualiza y explica el panorama para esta semana. El efecto de los apagones de 14 horas ayudó a que desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre, la cota del embalse de Mazar suba de 2.111 a 2.116 metros sobre el nivel del mar. Es decir, recuperó 5 metros del nivel de agua. Esas pocas reservas de energía esta semana están en riesgo de perderse. Primero, por la reducción de los cortes que serán de 6 horas. Sostener esa medida implica aumentar la generación del complejo hidroeléctrico Paute, integrado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que volvieron a encenderse este lunes, y nuevamente el agua del embalse de Mazar empezó a disminuir. De 2.116, este martes cayó a 2.115 metros sobre el nivel del mar, y si continúa encendida, seguirá perdiendo agua con mayor velocidad. Segundo, porque la central Coca-Cola Sinclair está amenazada por sedimentos en el río Coca, y este martes su caudal disminuyó. Por eso hasta las 10 de la mañana solo generó 450 megavatios con 6 de sus 8 turbinas, cuando su capacidad es de 1.500 megavatios. Tercero, porque la generación térmica adicional sigue retrasada. Este martes debían estar listos motores de 50 megavatios en la central Quevedo, pero aún no llegan a Ecuador, y el gobierno no precisa la fecha de su arribo. Además, hay dudas de la incorporación de otros 100 megavatios que deben estar listos el 30 de noviembre en la central Salitral, cuyos motores tampoco llegan. Cuarto, porque las lluvias que cayeron el fin de semana en Azuay y en la Amazonía fueron ligeras y no significativas para alimentar la matriz hidroeléctrica del país. Sin embargo, desde las 3 de la tarde de ese martes, el caudal del río Paute empezó a crecer por las precipitaciones que cayeron donde están las 3 centrales del Austro. Gisela Garzón, asambleísta del correísmo, presidirá la comisión ocasional que va a tramitar la reforma constitucional sobre el establecimiento de bases militares extranjeras. Esa bancada está opuesta a ese cambio. Durante su gobierno se definió la no presencia de este tipo de bases en territorio ecuatoriano. Patricio Díaz amplía la información. El correísmo preside la comisión en la que se tratará la reforma constitucional para que las bases extranjeras se puedan establecer de nuevo en el país. Lo decidieron 5 de los 7 legisladores que conforman esta mesa ocasional. 3 son de la nueva mayoría que se conformó desde la elección del primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera. Correísmo, el Partido Social Cristiano y Pachacutic. Los otros 2 son independientes, Rafael Dávila y Arturo Uxha. Dávila era considerado cercano al oficialismo y fue él quien propuso el nombre de Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana como presidenta de la comisión, y ella lo propuso para la vicepresidencia. Desde el momento en que se votó, Construye se opuso a que Gisela Garzón presida esa comisión, por considerar que es contradictorio que el correísmo, que en 2008 prohibió en la Constitución el establecimiento de bases militares extranjeras y dio por terminado el acuerdo con Estados Unidos para el uso de la base de Manta, ahora presida una comisión que debe procesar el pedido del presidente Noboa para que retornen esas bases a apoyar al país en su lucha contra el crimen organizado.
más aún cuando su bancada es contraria a esa reforma. Lo que se estima es que vayan a ponerle bemoles, barreras o elementos que no van de la mano con ese interés ciudadano de autorizar el ingreso de las bases militares en el país, volverles a dar a ellos esa autoridad para que puedan definir el tipo de informe que se va a emitir, es descabellado, es incoherente. En esa comisión, no obstante, sigue habiendo una mayoría favorable a la tesis del presidente. El Partido Social Cristiano, el que representa a Sofía Sánchez, el Independiente Dávila, Jorge Peñafiel de Construye y Natalie Morillo de ADN. En general, los comisionados dicen mantener la intención de que esta reforma sea tramitada en 2 debates en tiempos mínimos que permitan que el referéndum al cual debe ser sometida se realice con la segunda vuelta electoral en abril. Hasta este jueves 7 de noviembre, docentes podrán inscribirse en el concurso de méritos y oposición para ocupar 399 plazas como directores y rectores de instituciones públicas. Además, los horarios de clases, precisamente en instituciones fiscales, se mantienen esta semana según lo establecido por el Ministerio de Educación tras los apagones. Adriana Bermeo detalla estos y otros servicios para la ciudadanía. Los horarios de clases en escuelas y colegios públicos se mantendrán desde hoy hasta el 8 de noviembre, a pesar de que los horarios de cortes de electricidad se redujeron. En la jornada matutina, el ingreso y la salida serán como de costumbre. En la vespertina, la salida será a las 17 horas y la jornada nocturna no será presencial. Las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales pueden adoptar estas medidas o implementar las suyas. Hasta el 7 de noviembre, maestros del sector público podrán inscribirse en el concurso de méritos y oposición para ocupar 399 plazas como directores y rectores de escuelas y colegios fiscales. Los aspirantes deben tener título de 3er o 4º nivel y contar con al menos 10 años de experiencia docente en el sector público para ocupar el cargo de rector y 5 para director. También deberán aprobar las evaluaciones prácticas. La inscripción es virtual en la página web del Ministerio de Educación. Desde hoy, los dueños de vehículos eléctricos no pagarán parqueadero en estacionamientos municipales y en la zona azul en Quito. Para los autos híbridos se mantiene la reducción del 50%. Para acceder a ese beneficio se debe presentar la matrícula al momento de pagar. Las tarifas diferenciadas estarán vigentes también en feriados. Desde el 14 hasta el 17 de noviembre se desarrollará la Feria de Vivienda Clave 2024 en el Centro de Exposiciones Quito. En 60 stands se ofertarán viviendas desde $65,000. Habrá bonos y precios especiales para casas, departamentos, terrenos y oficinas. El BIES y 2 instituciones financieras aprobarán solicitudes de crédito inmediatas. Pablo Muentes y otros 22 procesados en el caso Purga serán acusados por la Fiscalía. El fiscal Wilson Toainga decidió dejar fuera del caso a 2 implicados por falta de elementos en su contra. Jacqueline Rodas cuenta de quiénes se trata. La Fiscalía acusará en el caso Purga a 23 de los 25 procesados y absolverá a 2. El dictamen se presentará en la audiencia de llamado a juicio, pero ya se conoce que entre los acusados por delincuencia organizada en la trama que operó en el sistema judicial de Guayas está el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, su esposa y primo, la expresidenta de la Corte Provincial Fabiola Gallardo, la exdirectora de la Judicatura en Guayas Mercedes Villarreal, 2 excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y 9 exjueces. Según los cargos, Muentes fue la cabeza de la organización criminal con poder económico y político para conseguir fallos ilegales, cambiar personal judicial y manipular los sumarios disciplinarios abiertos a jueces denunciados. En la audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga pedirá que los 23 sean juzgados por un tribunal de la Corte Nacional. Los implicados que quedan fuera del caso son 2 funcionarios de menor rango, un asistente de Fabiola Gallardo inicialmente vinculado a la acción de protección otorgada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y una coordinadora de la Judicatura relacionada con la causa del Banco del Pacífico, que favoreció a Pablo Muentes con $4 millones. El fiscal Toainga remitió al juez su dictamen abstentivo a favor de Rubén Díaz Valdés y Miriam Yesenia Rodríguez. En las próximas horas el juez debe dictar el sobreseimiento para ambos y levantar sus medidas cautelares.
La audiencia debía realizarse este miércoles, pero se suspendió por el juicio del caso Metástasis. Más de 5.000 armas incautadas a los grupos delincuenciales siguen en cadena de custodia. Por la demora en los trámites judiciales no se ejecuta el traspaso a la fuerza pública como se lo aprobó en la consulta popular. Paul Romero con un resumen de la situación. Una resolución del Consejo de la Judicatura permitirá a los jueces y fiscales acelerar el traspaso de las armas incautadas a las bandas delincuenciales, a las Fuerzas Armadas y a la policía. Se publicó el pasado 25 de octubre en el registro oficial, en la que la Judicatura determina la competencia de las juezas y de los jueces para el procedimiento del destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios de conformidad con lo previsto en los artículos 474.2 y 474.3 del Código Orgánico Integral Penal. En 5 artículos se aclara la competencia de jueces y fiscales, según la última reforma al COIP aprobada por la Asamblea en julio pasado, luego de que el 63% de electores se pronunció a favor en la consulta popular. En el plazo máximo de 90 días desde que se inicia la cadena de custodia y se haya ordenado las pericias, un fiscal deberá solicitar a un juez el uso inmediato de las armas. Ese juez deberá emitir su pronunciamiento en 10 días máximo. Si no lo hace, se entenderá que la autorización fue concedida. 5.000 armas están a la espera de una resolución judicial para ser traspasadas a la fuerza pública. Todas fueron incautadas en 2024 y están en cadena de custodia según el bloque de seguridad. Las primeras armas, 122 fusiles calibre 5.56 y 7.62 y 42 pistolas 9 milímetros, fueron entregadas la semana pasada a las Fuerzas Armadas. Ese cargamento había sido decomisado por una patrulla de guardacostas en las Islas Galápagos en noviembre de 2023 y fue valorado en $1 millón. Valencia, 220 muertos y contando. 7 días después de la tragedia por las inundaciones en Valencia, el gobierno español declara a la comunidad en zona de catástrofe y aprueba un fondo de ayuda de más de 10.000 millones de euros, mientras continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y el retiro de escombros. Eliana Suárez con las imágenes. Una semana después de la tormenta que caotizó la comunidad de Valencia, el gobierno aprobó la declaratoria de zona de catástrofe y un plan de ayudas para los afectados. Por tanto, plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la comunidad valenciana, con 3 fases claramente definidas que durará el tiempo que sea necesario. El presidente Pedro Sánchez anunció el inicio de la fase 1 del plan, que implica la entrega de 10.600 millones de euros para los ciudadanos y empresas, pequeños ayuntamientos y negocios minoristas, además del acceso a una línea de créditos con condiciones favorables para la recuperación económica. Más de 17.000 efectivos entre soldados, bomberos y la Guardia Civil trabajan en las zonas afectadas por las inundaciones y buscan sobrevivientes. Hay más de 220 muertos. Otros datos muestran que más de 75.000 casas y edificios de zonas residenciales resultaron con daños y hay 190.000 damnificados. Los trabajos siguen en unos 70 municipios, donde continúan retirando enseres y vehículos y sacando agua de sótanos y parqueaderos subterráneos. Autoridades ecuatorianas en Valencia, España, se movilizan a las zonas afectadas para la entrega de ayuda humanitaria y el trámite de documentos a los migrantes. Este lunes, la cónsul de Ecuador en esa comunidad llegó hasta la localidad de Chiva, donde contactaron a unos 40 compatriotas, como nos cuenta Bessie Granja. Hasta Chiva, un municipio de la Comunidad Española de Valencia, llegaron este martes autoridades de la Cancillería de Ecuador. Marcela Velastegui, cónsul en Valencia, explica que lograron contactar a unos 40 compatriotas que requerían ayuda. Desde el fin de semana se entregaron víveres, agua y alimentos no perecibles que fueron recolectados por organizaciones sociales en coordinación con este consulado. Datos de la Cancillería confirman que en Valencia viven unos 41.828 ecuatorianos. La autoridad admite que algunos perdieron sus pasaportes durante el embate del fenómeno Dana. Luego de 7 días de esta emergencia requieren sus papeles para los trámites de seguros.
Los que han perdido el documento, les hemos dicho que les vamos a dar prioridad. Claro, tampoco pueden movilizarse. Alguno que llegó, le hemos atendido de inmediato. A esta y otras localidades de Valencia con gran presencia de ecuatorianos, las autoridades analizan el traslado de consulados móviles. Y a medida que nos podamos tabular los datos y tener un número que nos permita llevar los equipos, vamos a ir. El sábado tuvimos un diálogo virtual con las autoridades de Cancillería. Ellos nos están dando todo el apoyo. Isabel Chango es una compatriota que sobrevivió a esta tragedia en Valencia. Admiten que han recibido mucha ayuda solidaria, incluso de migrantes de Ecuador que viven en otras zonas de España. Y ahora he visto que ya se han organizado, ya entran camiones de comida a las iglesias y todo eso. Eric y Dayana son ecuatorianos que viven en ese país. Este fin de semana se juntaron con vecinos para entregar en Valencia comida, pañales y otros insumos que recolectaron entre su red de contactos. También ayudaron en la limpieza de escombros. 2.500 migrantes de una docena de países iniciaron una caravana desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. Temen a que las políticas migratorias del futuro presidente les impidan ingresar al territorio estadounidense. Se niegan a quedarse en México por temor a ser blanco de grupos criminales que los extorsionan, roban y secuestran. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, despidió a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Una serie de roces en materia de política interna y militar han tensado las relaciones entre ambos en medio de la guerra contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Gallant, por su parte, ha dicho que la seguridad de Israel ha sido y es su prioridad. La reorganización del gabinete de Netanyahu ocurre en momentos en que se espera una nueva represalia por parte de Irán. Gallant es reemplazado por Israel Katz, hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores. Y un nuevo hito en la carrera espacial de China. La tripulación de la cápsula Shenzhou 18 retornó a Tierra tras permanecer 6 meses en una estación espacial realizando varias tareas y experimentos. Los astronautas permanecerán en cuarentena antes de volver a sus casas. Una misión que inició el 25 de abril y concluyó este lunes con éxito en China. 3 astronautas partieron hacia el espacio a bordo de la cápsula Shenzhou 18. El despegue ocurrió en el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, en el noroeste del país. Los viajeros tenían como misión llegar a la estación espacial Tiangong. En 6 meses completaron la instalación de equipos de protección contra desechos espaciales, dieron mantenimiento a equipos dentro y fuera de la estación y realizaron gran cantidad de experimentos relacionados con los efectos de la microgravedad. Los astronautas emprendieron su regreso a la Tierra y aterrizaron en Dongfeng, en la región de Mongolia, norte de China. Los astronautas Ye Guangfu, Li Gong y Li Guangsu regresaron en perfecto estado. Trajeron muestras de nanopartículas que se usarán en otros experimentos. La tripulación entrará en un periodo de cuarentena y se someterá a un examen físico completo. Es momento de revisar la información meteorológica en el país para mañana. En la región costa se pronostica una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 19 grados con una radiación UV entre 5 y 7 considerados moderado y alto. ¿Y cuáles son las previsiones para la sierra? En esa región se alerta una temperatura máxima de 27 grados centígrados, pero con una mínima de 4 grados. Bastante frío, pero también habrá una radiación ultravioleta de entre 10 y 11, que significa muy alto y extremadamente alto. El Instituto de Meteorología pide, por favor, evitar la exposición prolongada a las altas temperaturas, principalmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. El juicio del caso Metástasis avanza a paso lento y es inminente que caduquen las órdenes de prisión. Si eso ocurre, el tribunal deberá liberar a los procesados que están en la cárcel desde diciembre del año pasado. Hoy, en el día 13 de la audiencia, los jueces tomaron previsiones para evitar que los responsabilicen, informa Jacqueline Rodas.
El caso Metástasis camina a la caducidad de la prisión preventiva. Las matemáticas no cuadran para que el juicio termine antes del 14 de diciembre, cuando las detenciones cumplen un año. Si hasta ese día no hay sentencia, los jueces deberán liberar a los presos. El tribunal advierte que esto puede suceder y toma previsiones para evitar que se le responsabilice del inminente hecho. Este martes, la jueza ponente Mercedes Caicedo dispuso a la secretaria de la sala que a partir de hoy certifique diariamente las horas que trabajan. También pidió que se notifique cuántos días los jueces han laborado desde el inicio del juicio y que se consigne por escrito que no habrá pausas, así se cruce con audiencias de otros casos. Es que los tiempos no alcanzan. Este martes se cumple el día 13 y la Fiscalía sigue con el primero de 250 peritos y testigos convocados. Luego deberá presentar sus pruebas documentales y reproducir el audio de 6 testimonios anticipados, entre ellos el de Mayra Salazar. Después será el turno de los 21 enjuiciados. Televistazo consultó a algunos abogados y cada uno prevé tomar al menos 2 días para presentar las pruebas de descargo. Es necesario explayarse con la información y analizar punto por punto. Todo indica en esas circunstancias que los 38 días que restan para la fecha tope no serán suficientes. Entre los procesados que quedarían libres está Javier Novillo, alias Novita, identificado por la Fiscalía como uno de los 4 cabecillas que trabajó para el narcotraficante Leandro Norero. Se caducará la orden de prisión del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, pero no saldrá de la cárcel porque tiene otras 2 boletas de encarcelamiento, emitidas en los casos Pantalla y obstrucción de la justicia. Los 4 implicados en el robo de un cajero automático con explosivos en Quito la semana pasada están libres. A la audiencia de flagrancia no acudió un defensor público y una jueza ordenó su liberación. Paul Romero sigue con este caso. Los 4 detenidos durante el asalto con explosivos a un cajero automático en Llano Grande, norte de Quito, el pasado miércoles, no fueron procesados. Ese mismo día, en menos de 24 horas, quedaron libres. La jueza de la Unidad Penal con competencia en delitos flagrantes dispuso su liberación porque el defensor público no acudió a la audiencia. Según la ley, los defensores públicos deben estar presentes porque se encargan de garantizar el acceso a la justicia de las personas que no tienen abogados patrocinadores. En su ausencia, la jueza no declaró la legalidad de la detención ni la flagrancia del delito, pese a las evidencias encontradas durante la detención de los implicados. Una camioneta negra reportada como robada, 2 tanques con material explosivo, mangueras y cordón detonante, 3 bandejas dispensadoras de dinero del cajero automático, $4,395, 3 armas de fuego, 70 municiones, un saco de yute con miguelitos y 2 motocicletas. Según la Policía Judicial, el defensor público asignado fue notificado con anticipación. Sin embargo, no llegó a la audiencia que debía realizarse 24 horas después de la detención. El mando de la policía presentó una queja a la Defensoría Pública y al Consejo de la Judicatura contra el funcionario. Este martes, el comandante de la institución, Víctor Zárate, dijo que ese defensor público fue destituido. 3 de los 4 implicados tienen antecedentes penales por robo y tenencia ilegal de armas. En cuanto al asalto al cajero automático, pesa sobre ellos una investigación de la Fiscalía, pero no tienen medidas cautelares. 3 días después del ataque armado al candidato asambleísta del Partido Socialista Ecuatoriano, Joselito Argüello, y luego de hacer públicas supuestas amenazas de muerte en su contra, el presidenciable Pedro Granja se pronuncia sobre su permanencia en la contienda electoral. Asegura que no puede hacer campaña mientras su vida corra peligro, informa Luisa María Heredia. Pedro Granja, el candidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano, anunció su retiro de la campaña electoral. Lo hizo la mañana de este martes en una entrevista al medio digital La Calle. Prácticamente tengo que en este momento retirarme de la campaña. En las próximas horas estoy evaluando la posibilidad de regresar a Italia, donde vivo, porque aquí lamentablemente no se puede. Hasta el cierre de este reporte, Granja no ha formalizado ante el Consejo Nacional Electoral la renuncia a su candidatura. La semana anterior denunció en un video publicado en su cuenta en la red social X haber recibido amenazas de muerte. Relató que sujetos armados ingresaron a casa de su hermano para sustraerse varios documentos que probarían casos de corrupción en el sistema eléctrico nacional. Antes de huir, los antisociales le habrían dejado un mensaje con su hermano. Que no voy a llegar al debate porque me van a matar antes. El pasado 2 de noviembre, Granja, junto a varios candidatos asambleístas
asambleístas del partido asistieron a un conversatorio en la comuna de Tambo, provincia de Santa Elena. El presidenciable llevaba puesto un chaleco antibalas y era resguardado por agentes de la policía. Pero minutos después de terminado el evento, el aspirante a una curul en la asamblea, Joselito Argüello, quien además es su amigo, fue víctima de un ataque armado. Argüello se dirigía al cantón Salinas cuando en el sector de San Lorenzo fue interceptado por sujetos en moto, quienes abrieron fuego contra la camioneta en que iba y huyeron. 2 balas rozaron a Argüello en el pecho y la axila, según el informe médico del Hospital José Garcés Rodríguez, donde recibió los primeros auxilios. Su padre, quien lo acompañaba, sí fue impactado por proyectiles y sigue hospitalizado en Guayaquil. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer el hecho, que se desarrolla en reserva. La policía, por su parte, se refirió en un tuit al suceso y lo calificó como un intento de robo y no como un ataque de sicarios, lo que fue cuestionado por Argüello. Su descontexto en el texto nos hace ver que no les queda más que informar lo que les ordenan que digan. Escribió en la misma red social: cerca de 200 uniformados ya han sido desplegados para brindarle seguridad a candidatos. En Loja, un incendio forestal arrasó con 77 hectáreas de bosque nativo en los sectores de Punzará y el Capulí. El fuego quedó a pocos metros de un área poblada donde 3 familias tuvieron incluso que evacuar a sus animales. Alejandra Sánchez con las imágenes de la emergencia. La columna de humo se podía observar desde varios sectores del sur de la ciudad de Loja. El fuego empezó en el sector El Capulí, pero los fuertes vientos provocaron que las llamas se propagaran rápidamente por las montañas hasta alcanzar la zona de Punzara. Bosques de pino, yaragua, achupayas y pastizales fueron arrasados por el incendio. El fuego quedó a solo medio kilómetro de 3 viviendas y ante el temor de que las llamas se expandieran, las familias evacuaron a sus 20 vacas. 60 bomberos de 3 estaciones se desplazaron a la zona, donde las llamas alcanzaban hasta 2 metros. Además, 20 militares y 10 comuneros se unieron para ayudar a combatir el fuego, dividiéndose en 2 frentes. Al mediodía de este lunes ya se había controlado el 90% de la emergencia. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, se destruyeron 77 hectáreas de bosque. El joven acusado de provocar un incendio forestal en Guápulo, en el nororiente de Quito, fue sentenciado a 8 meses de prisión y el pago de la reparación integral de los daños. La decisión se tomó este martes en un juicio de procedimiento directo que inició hace 2 semanas, como lo explica Diana Bermejo. El joven detenido el 26 de septiembre por el incendio de Guápulo que destruyó 23 hectáreas de vegetación del Cerro Auqui fue declarado culpable. La Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha basó su decisión en 5 informes realizados por la policía, el Cuerpo de Bomberos, Ministerio y Secretaría del Ambiente y la versión de una persona que dijo que observó cuando el joven inició el fuego y no pudo controlarlo. La ubicación proporcionada por la testigo coincide con el lugar de origen del incendio determinado por el Cuerpo de Bomberos, según consta en el expediente del caso. Además, la policía encontró un galón con gasolina en la vivienda del sentenciado. La Procuraduría del municipio de Quito dijo a Televistazo que la defensa presentó 4 testigos que no lograron justificar la tenencia de ese combustible. A pesar de que el Código Penal establece una pena de 1 a 3 años para quien ocasione un incendio forestal, la sentencia en este caso fue de 8 meses y pagar por los daños ocasionados. La jueza que conoció la causa consideró como atenuante que el procesado colaboró en todo momento durante la investigación. La reparación integral será determinada por un avalúo que deberá realizar la Secretaría de Ambiente del municipio. Un informe preliminar indicó que el daño asciende a $1.113.000. Hay 3 personas detenidas como sospechosas de ocasionar otros incendios forestales en Quito. 2 audiencias serán este miércoles y una más el martes de la próxima semana. Estados Unidos, en vilo hasta el final. Y ahora vamos a revisar los resultados preliminares de los colegios electorales en algunos estados donde ya se ha avanzado rápidamente en el proceso de escrutinio. Recordemos que en algunos estados de la parte este de los Estados Unidos ya cerraron hace algunas horas el proceso electoral. ¿Qué pasa con Kamala Harris? Aquí la vemos del color azul, que es del Partido Demócrata. En el estado de Vermont, ella obtuvo hasta el momento 3
votos electorales. Recordemos que no es el proceso de voto electoral, en este caso el voto directo o el voto popular, sino el voto electoral a través o mediante los colegios electorales. Los estados que están pintados de rojo corresponden a los resultados del voto electoral del candidato Donald Trump. Justamente son los estados de Indiana, Kentucky y Virginia Occidental, donde en estos momentos, en los resultados preliminares del voto electoral, Trump suma 23 votos electorales. Reiteramos esta información: 3 votos electorales para Kamala Harris en el estado de Vermont y 23 votos electorales para Donald Trump en Indiana, Kentucky y también en Virginia Occidental. De hecho, en esos estados es la misma hora que en Ecuador, son las 7 de la noche con 58 minutos. Se ha mencionado que en los estados del oeste de los Estados Unidos se van a dar 3 horas adicionales para que los estadounidenses continúen con el proceso electoral. Son los resultados preliminares de los votos electorales. También es importante reiterar que se requieren 270 votos electorales. Si uno de los dos candidatos llega a esa cantidad, 270 votos electorales, es ya elegido como presidente de los Estados Unidos. ¿Y cuáles son los principales desafíos en política exterior que deberá enfrentar el futuro mandatario o mandataria de los Estados Unidos? La crisis fronteriza y las guerras en Gaza y Ucrania. Kamala Harris afirmó que va a fortalecer la frontera y su apoyo a los países aliados, mientras que el republicano Donald Trump promete deportaciones masivas y poner fin a los conflictos bélicos. Merly González, con la complicada agenda internacional que le espera al ganador. La migración y la situación en la frontera con México son temas de extrema importancia para Estados Unidos y de los primeros que deberá enfrentar el próximo presidente. Kamala Harris y Donald Trump han hablado del tema en sus campañas con posiciones totalmente opuestas. Harris habla de fortalecer las fronteras y Trump de deportaciones masivas. Make America powerful again. Trump ha prometido que con él en la presidencia, la que llama la invasión a Estados Unidos terminará y dará inicio la restauración. En cuanto a los inmigrantes ilegales, serán sacados del país. Como ustedes saben, los vamos a sacar y si regresan, tenemos leyes que se promulgarán inmediatamente y que los condenarán a 10 años de prisión. Las políticas migratorias del candidato republicano incluyen deportaciones masivas, el cierre de la frontera y la eliminación de programas de migración, como el permiso humanitario de permanencia. Su rival Kamala Harris, por el contrario, habla de otorgarles ciudadanía. Trabajaré para asegurar que hagamos una reforma migratoria integral, de manera que permitamos que la gente trabajadora tenga un camino para poder obtener la ciudadanía porque se la han ganado. También promete fortalecer la frontera, dar más recursos a los agentes y prohibir el ingreso a Estados Unidos por 5 años a quienes sean detenidos tratando de entrar de forma irregular. El escenario mundial es muy diferente al que Donald Trump encontró en 2016, cuando asumió la presidencia. Ahora, con una posible reelección en la puerta, deberá atender 2 guerras que cuentan con financiamiento estadounidense. La primera es la defensa de Ucrania ante la invasión rusa. Las tropas de Kiev resisten con ayuda de los países de la OTAN y principalmente de Washington. Y la guerra de Israel contra Hamas y grupos extremistas aliados a Irán, donde el gobierno estadounidense ha hecho un esfuerzo hasta ahora sin resultados para detener la guerra. Trump ha dicho que de haber ganado en 2020, otro sería el panorama. Permitir que Rusia entre en Ucrania, el ataque del 7 de octubre, todas estas cosas nunca habrían sucedido si hubieras tenido un presidente diferente. Dice que terminará con ellas, que negociará con todos los bandos, aunque no da mayores detalles de cómo lo hará. Para Harris, la situación no es nueva. Como vicepresidenta conoce bien estos conflictos y apela por la mediación, pero asegura que el apoyo a los aliados continuará si ella gana. Apoyaré a nuestros amigos porque sé que nuestras alianzas mantienen a salvo al pueblo estadounidense y hacen que Estados Unidos sea más fuerte y más seguro. En lo que coinciden ambos candidatos es en que harán todo para mantener el liderazgo mundial de Estados Unidos. Apagones. La montaña rusa.
En los próximos 5 días, Ecuador tendrá apagones que durarán máximo 6 horas. Sin embargo, para garantizar la provisión de energía, se requiere que las hidroeléctricas generen más de lo que estaban produciendo. Francisco Garcés actualiza el panorama energético en el país. Para sostener los apagones en un máximo de 6 horas diarias, el gobierno necesita que Coca-Codo Sinclair aumente su generación, pero esta hidroeléctrica cada día produce menos electricidad. El gobierno tomó su decisión de no aumentar las horas de apagones la semana pasada, cuando Coca-Codo Sinclair estaba generando hasta 1000 megavatios de electricidad cada día, gracias a un elevado caudal del río Coca. En los planes del régimen estaba que la generación de esa hidroeléctrica se mantenga sobre 700 megavatios en promedio. Esas previsiones no se cumplieron. Este martes el caudal del río Coca cayó a 118 metros cúbicos por segundo, un poco más de la mitad de lo que requiere la hidroeléctrica. Por esta razón, durante la jornada produjo un promedio de 580 megavatios de los 1500 que es capaz de generar cuando el ingreso de agua es óptimo. Sin la energía prevista de esa hidroeléctrica, se tuvo que poner en marcha las 3 centrales del río Paute. Mazar, Molino y Soplador a la mañana de este martes estuvieron produciendo 900 megavatios. De acuerdo a la planificación del SENACE, durante la jornada las 3 hidroeléctricas del Paute y Coca-Codo Sinclair debían generar el 60% de la energía hidráulica del país. Según los cálculos del gobierno, cada hora de apagón permite ahorrar 120 megavatios de electricidad. Por eso, con cortes de 6 horas diarias, el régimen proyecta un ahorro de 720 megavatios. 440,000 familias en 3 provincias se benefician de apagones que duran solo 4 horas por día. 2 de esas provincias están en la costa y una en la sierra, pero no hay una explicación clara de por qué son distintos los cronogramas en esos territorios. Diego Cuenca con el reporte. Desde ese martes hasta el domingo, hay 3 provincias del país donde los cortes duran solo 4 horas. Se trata de Esmeraldas, Chimborazo y Santa Elena. En esas localidades hay 440,000 familias que se benefician de esa medida. Según un comunicado del Ministerio de Energía, tomaron esa decisión porque mejoraron los caudales de los ríos que alimentan a las hidroeléctricas en esas zonas. Lo curioso es que en esas provincias no hay centrales hídricas. Además, técnicos consultados por Televistazo explican que las 11 hidroeléctricas que existen en el país no generan energía exclusiva para una localidad, pues todas están conectadas al Sistema Nacional Interconectado. Televistazo consultó sobre esta medida, pero el Ministerio de Energía no dio explicaciones. Impulsar la participación del sector privado en la autogeneración de electricidad es una de las alternativas que tiene el Estado para disminuir la demanda del sistema energético nacional. Grupos económicos que mantienen cadenas productivas iniciarán la construcción de la hidroeléctrica Hidrooriente en el sur del país. Hernán Higuera informa que producir 100 megavatios es el desafío de ese proyecto. Una nueva central hidroeléctrica se construirá en el límite de las provincias Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, específicamente sobre el río Machinaza, cerca a El Pangui. No la construirá el Estado, sino la empresa privada. El proyecto Hidrooriente aprovechará las aguas del río Machinaza para generar 100 megavatios que irán al consumo de corporaciones vinculadas al grupo constructor y que autogenerará energía para su cadena productiva. Es una empresa que está afiliada a un grupo que ya tiene varias inversiones, 3 o 4 inversiones en el tema de autogeneración. Y como la ley lo permite, se puede autogenerar hasta 100 megas. La inversión supera los $300 millones y el Estado le otorga un plazo de 50 años para la generación de electricidad privada según los documentos habilitantes. Los excedentes que genere Hidrooriente serán incorporados al Sistema Nacional Interconectado a un costo de 5 centavos el kilovatio hora. Hidrooriente entrará en construcción en pocas semanas y estará 5 kilómetros aguas arriba del Machinaza, donde en el 2015 la empresa china Ecuacorriente, operadora de la mina Mirador, debió instalar una central hidroeléctrica para la explotación de cobre, según consta en la carta de intención y acuerdos alcanzados en el 2013 con las autoridades de entonces. Los empresarios chinos no levantaron la hidroeléctrica y el Estado ecuatoriano tampoco lo exigió. El proyecto Mirador siempre se abasteció de la energía subsidiada del Estado hasta el pasado 16 de octubre.
Mañana, en un nuevo informe, Televistazo contará por qué el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz quedó solo en papeles desde el año 2013. En otros temas, la exministra de Energía, Andrea Robo, envió sus pruebas de descargo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que tramita un juicio político por incumplir funciones en torno a la crisis energética. Robo asegura que reportó a 3 altos funcionarios sobre la situación, quienes luego la acusaron de sabotaje por ocultar información. Luisa María Heredia con el informe. La exministra de Energía, Andrea Robo, se defiende. En el marco del juicio político que se sigue en su contra, le envió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional un escrito de 25 páginas en el que detalla cómo fue su gestión. Robo estuvo a cargo de esa cartera de Estado durante 5 meses, desde el 23 de noviembre de 2023, cuando el presidente Daniel Noboa la designó, hasta la mañana del 16 de abril de 2024, cuando le pidió la renuncia. Horas después fue acusada de sabotaje, denunciada en Fiscalía por ocultar información relacionada a la crisis energética. Pero a Robo, en el documento, desmiente al gobierno. Asegura que puso al tanto al régimen de lo que ocurría en el país y que lo hizo a tiempo. El 1 de abril alerté a las máximas autoridades sobre la situación que estábamos atravesando, indicando que todos nuestros esfuerzos se concentrarían en manejar cuidadosamente los embalses y en utilizar la generación térmica que habíamos recuperado hasta el momento. La exministra se refiere concretamente a 3 altos funcionarios. El primero, Arturo Félix. El miércoles 10 de abril recibió una llamada de quien en ese entonces era el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, en la que me comunicó que había recibido alertas de inteligencia de que no se estaban haciendo operar en su máxima capacidad a las centrales termoeléctricas. Ante esta importante información, inmediatamente le propuse visitar de sorpresa las instalaciones del SENACE. Esta visita la realizamos juntos el viernes 12 de abril de 2024. Esto desmiente el argumento de que el secretario de la Administración Pública no conocía sobre el estado del sector eléctrico. El sábado 13 de abril, cuando el caudal de Masar alcanzó el mínimo histórico, sesionó el comité de crisis. Según Arrobo, lo abordado allí fue informado por ella, Félix, a Miguel Esensi Contugui y a Daniel Noboa. Personalmente estuve en constante comunicación con el presidente, el entonces secretario de Inteligencia, Miguel Esensi Contugui, y el entonces secretario de la Administración Pública. Con estos 2 últimos acordamos encontrarnos en el SENACE horas más tarde, donde ambos pudieron observar cómo había sido la caída de toda la hidrología en esos 2 días. Incluso la exministra aseguró que ella quiso poner al tanto a los ciudadanos de la situación, pero no contó con la autorización de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Desde la mañana del mismo lunes 15 de abril estuvo preparado nuestro comunicado de prensa. Para las 15 horas teníamos lista una rueda de prensa, pero tampoco nos dieron autorización. Al día siguiente fui llamada a la Presidencia de la República por parte de Arturo Félix Wong, y mientras me encontraba en la sala de espera para que me reciban, me enteré que el presidente informaba que me había pedido la renuncia y que iba a iniciar una investigación en mi contra. Luego de que Arrobo remitiera este escrito a la comisión, Félix publicó un comunicado en su cuenta en la red social X que no la desmiente, pero en el que insiste en que ciertos sectores de la oposición han intentado una vez más empañar la gestión del gobierno mediante maniobras políticas y de desinformación, que responde a otro tipo de intereses. El ahora ministro de Gobierno hace alusión a medios digitales que hicieron eco de lo expuesto por Arrobo. Y mañana les contaremos sobre los descargos técnicos que hace la exministra Andrea Robo en su escrito que fue remitido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Una hora de lluvia causó inundaciones en 23 sectores de Cuenca. La intensa precipitación estuvo acompañada de granizada también. La emergencia causó caos vehicular en el norte de la ciudad. Listo. Miren. Solo una hora de lluvia y granizada. 23 sectores del norte de Cuenca se inundaron. El torrencial aguacero comenzó cerca de las 4 de la tarde de ese martes. Usuarios del Hospital Vicente Corral Moscoso captaron el momento en que la farmacia se inundó. El parqueadero del Mercado 12 de Abril también se llenó de agua. La intensa lluvia sorprendió a los conductores que transitaban por las avenidas Pumapungo, Paseo de los Cañaris y González Suárez. La fuerte granizada y la acumulación de agua provocaron caos. Varios vehículos quedaron atrapados en plena vía. Las riberas del río Tomebamba quedaron cubiertas por un manto blanco, ya que el granizo alcanzó 15 centímetros de espesor. Un panorama similar se observó en los 2 parques de la Ciudadela del Paraíso. A las 5 de la tarde la lluvia se calmó y el nivel del agua descendió rápidamente en las zonas afectadas. Los caudales de los ríos Tarqui, Yanuncay y Tomebamba recuperaron su nivel normal, según informó Etapa a la misma hora. Hasta el cierre de ese informe no se reportaron personas heridas por la emergencia.
Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? No quedarse en casa y actividades grupales son las alternativas que adultos mayores han buscado para tratar en algo de superar los cortes de energía eléctrica. Según los médicos, en esa población se presentan cuadros de estrés, como lo explica Bessie Granja. Hasta el Centro de Atención al Adulto Mayor del IES, ubicado en la Ciudadela Bolivariana en Guayaquil, llegaron este miércoles unos 800 jubilados. Según sus directivos, en las últimas 2 semanas se registra mayor afluencia a raíz de la nueva realidad que experimenta el país. Sí, han venido con mucho más entusiasmo, con los cortes de energía, al verse ellos en casa y ver que no hay actividad, vienen acá y se reúnen entre amigos, hacen más actividades, vienen con mucho más interés sobre todas las clases. Carolina Rodríguez, quien tiene 73 años, cuenta que en el sector donde vive, en el sur de la ciudad, la energía se va desde las 7 de la mañana hasta casi el mediodía. Toda la mañana paso aquí hasta la 1 y de ahí ya me voy a mi casa. Estoy en coro, estoy en teatro y en yoga, esos son mis talleres aquí. Pero aquí pasamos de lo mejor, aquí para mí este es mi segundo hogar. Hay adultos mayores que permanecen desde las 8 hasta las 16 horas en estas instalaciones. La soledad, los problemas de inseguridad que arrastra el país, sumado a los cortes de energía eléctrica, han incrementado los cuadros de estrés en personas de la tercera edad, asegura Antonio Rimaza, psicólogo clínico del Hospital de Salud Mental ubicado en Mapasingue. El estrés, la ansiedad, angustia, es un síntoma real, no es que es un síntoma imaginario. Por eso, afirma la geriatra, se deben buscar opciones para los adultos mayores que se quedan en casa. Siempre se hace una comunidad, incluso entre barrios y vecinos, es decir, hagamos una actividad, vamos al barrio a bailar, que hay bailoterapia por $1 al día. El soporte de la familia es indispensable para esta población y si no se cuenta con parientes, la comunidad cercana es la que podría identificar signos de alerta para una temprana intervención. La deforestación afecta a la provincia de Morona, Santiago. Un reciente estudio revela alarmantes cifras en pérdida de superficie arbolada y de bosque primario húmedo en las últimas 2 décadas. Recorrer los 87 kilómetros de la troncal amazónica, desde Morona hasta Taisha, es un viaje que desnuda la alarmante deforestación en Morona, Santiago. A lo largo del trayecto, los montones de madera apilada a la espera de ser comercializada ocupan el espacio donde antes se erguían árboles centenarios. Lo que alguna vez fue verde, a los costados de la carretera, hoy es un horizonte devastado, mientras que los camiones cargados resuenan como un reflejo de la dura realidad que enfrenta la segunda provincia del país con mayor pérdida de cobertura arbórea. Según la plataforma Global Forest Watch, especializada en el monitoreo de bosques y desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales, Morona, Santiago contaba con 2 millones de hectáreas de bosque, que cubrían el 96% de su territorio. Sin embargo, en las últimas 2 décadas ha perdido 93.500 hectáreas de superficie arbórea, 34.900 hectáreas de bosque primario húmedo. Taisha es el cantón más afectado con una pérdida de 26.800 hectáreas entre 2001 y 2023. Esta localidad fronteriza, con 18.437 habitantes, era accesible únicamente por vía aérea hasta la inauguración de la carretera Macoma-Taisha en 2016. Desde entonces, el flujo de taladores ha crecido drásticamente, impulsando la explotación de especies madereras como la balsa, el pigüe y maderas finas como el canelón y el cedro. Aquí no hay fuente de ingreso de trabajo, entonces la gente, más que todo aquí en la agricultura, dedican a explotar madera. En la comunidad Amazonas, al noreste, la expansión de cultivos y la actividad pecuaria también ha avanzado, ocupando cada vez más territorio. A Taisha le sigue el cantón Morona, con 14.900 hectáreas perdidas, y Tihuinza, con 9.200 hectáreas. En estos 3 cantones se concentró el 54% de la pérdida de cobertura arbórea de Morona, Santiago.
Es momento de revisar la agenda cultural para esta semana. Al Teatro Variedades en Quito llegará la obra La Edad del Sol, interpretada por la actriz Michelle Banda. Además, en Cuenca se organiza un concierto gratuito denominado Trocha, música nueva para vibrafono de Latinoamérica. Estefanía Arias con más detalle de estos eventos. Me pregunto, me contesto. Una obra narrada de forma atemporal por 3 voces, una niña, una adulta y una anciana, cuyas historias y memorias de violencia se entrecruzan para contar lo que significa ser mujer en un mundo de hombres. La Edad del Sol llegará al Teatro Variedades en Quito, interpretada por Michelle Banda y dirigida por 2 reconocidos artistas de Latinoamérica, Aristides Vargas y Charo Francés. La función será el viernes 8 a las 19 horas. Vestigios de una antigua civilización, objetos que a simple vista las personas no ven y con el tiempo se van destruyendo. Fantasmas en el monte se denomina esta exposición del artista cuencano Andrés Narváez, que se inauguró en el Taller Maldonado Galería en Guayaquil. 4 obras curadas por Jonathan Mosquera, que estarán exhibidas hasta el sábado 9. El ingreso es libre. Será una noche única, una experiencia que llevará al público por senderos sonoros sinuosos. Trocha, música nueva para vibráfono de Latinoamérica, es el concierto que se realizará en el Museo Universitario de Cuenca, interpretado por el artista Marcelo Villasís. El programa incluye obras de compositores de Ecuador, Argentina y Colombia. El espectáculo gratuito será el miércoles 6 a las 19 horas. Una iglesia de París se convirtió en el escenario de un espectáculo inmersivo. Proyectores transforman las paredes del monumento en el interior del Palacio de Versalles o una plaza en la Revolución Francesa. Y a esto se suman decenas de actores que forman parte de un recorrido personalizado por la historia francesa. Merly González con las imágenes. París usa la tecnología para dar nueva vida a la histórica iglesia de Saint-Sulpice. Proyecciones en 3D llenas de color transforman los 6.000 metros cuadrados de la estructura neoclásica construida en 1646 en diversos escenarios, que con la participación de 150 actores cuentan la historia de Francia y del templo. Se trata de un espectáculo llamado París Cour des Lumières. La interpretación de los actores es acompañada con música de la época, dando a los asistentes una experiencia única. En un instante están sentados en una iglesia y al siguiente el lugar se transforma en el interior del Palacio de Versalles en la época de Luis XIV. El show inmersivo se exhibirá hasta el 23 de noviembre. Maravillosas imágenes. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán la asambleísta Ana Galarza, interpelante en el juicio político a la ex ministra de Energía, Andrea Robo, para analizar su respuesta a la Comisión de Fiscalización. Además, nos acompañará la analista Stephanie Macías, quien va a analizar desde Washington el avance del escrutinio por la presidencia de Estados Unidos. Los esperamos a las 5:55 de la mañana con más información en la primera emisión de Televistazo y también en nuestra página web ecuavisa.com. Buenas noches.